Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario del 24 News. Las fuerzas de ocupación sionistas cometen una horrible masacre en el barrio de Shuja'iyya de la ciudad de Gaza. El movimiento Hamas subraya que la masacre no quedará impune. Argelia deplora la reafirmación de la postura de Estados Unidos sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Argelia lamenta esta reafirmación y subraya que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se recrudece. Trump eleva al 125% los aranceles a China e impone una moratoria de 90 días a varios países. China impone por su parte aranceles del 84% a Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Iniciamos nuestro telediario con la trágica situación en Gaza. La ocupación sionista cometió este miércoles una horrenda masacre en el barrio de Shuja'iyya, al este de la ciudad de Gaza, que dejó más de 30 mártires y decenas de heridos, la mayoría de ellos niños y mujeres, tras bombardear un bloque residencial sobre las cabezas de sus habitantes. Esto ocurre en un contexto de expansión de la guerra y de exterminio por parte de la ocupación a través del ataque sistemático a los campamentos de refugiados, escuelas, hospitales y concentraciones de ciudadanos palestinos. Por su parte, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas declaró que la ocupación sionista cometió uno de los actos más atroces de genocidio al bombardear una zona residencial densamente poblada en el vecindario de Shuja'iyya, al este de la ciudad de Gaza. Hamas añadió en un comunicado que las continuas masacres respaldadas por Estados Unidos son una mancha en la conciencia de la comunidad internacional, destacando que estos crímenes no quedarán impunes y no serán olvidados con el tiempo. Estas continuas masacres contra nuestro pueblo indefenso, completamente respaldadas por la administración estadounidense, que es cómplice de la agresión, representan una mancha vergonzosa en la comunidad internacional, que se mantiene impotente y en silencio frente a los actos más horribles de asesinatos masivos y genocidio organizado. Estos bárbaros crímenes cometidos a la vista y oídos del mundo contra civiles inocentes y indefensos con el objetivo de exterminio y venganza sádica no quedarán impunes y no serán olvidados con el tiempo. La historia responsabilizará a todos aquellos que guardaron silencio ante ellos. Y siempre en Gaza, el Ministerio de Sanidad palestino local informó este miércoles sobre el martirio de 36 palestinos y la herida de otros 41, quienes fueron trasladados a hospitales del sector de Gaza en las últimas 24 horas. En un comunicado, el Ministerio indicó que el número de víctimas desde el reinicio de la agresión contra el sector había ascendido a 1.482 mártires y 3.688 heridos. Asimismo, el Ministerio señaló que el saldo de víctimas de la agresión sionista contra Gaza ha alcanzado los 50.846 mártires desde el 7 de octubre del 2023. En la contienda saharaui, como decíamos en portada, Argelia expresó su pesar por la confirmación por parte de Estados Unidos de su postura, que considera el plan de autonomía bajo la soberanía marroquí como la única solución al conflicto del Sáhara Occidental. Un comunicado del Ministerio Argelino de Exteriores aclaró que Argelia lamenta la reafirmación de esta postura por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, quien se supone debe velar por el respeto del derecho internacional en general y de las resoluciones del Consejo de Seguridad en particular. Argelia ha tomado nota de la confirmación por parte del Departamento de Estado de la postura de Estados Unidos, que considera el plan de autonomía bajo la soberanía marroquí como la única solución al conflicto del Sáhara Occidental. Argelia expresa su pesar por la reafirmación de esta postura por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, quien se supone que debe velar por el respeto del derecho internacional en general y de las resoluciones del Consejo de Seguridad en particular. Y en el mismo sentido, Argelia reiteró su confirmación de que la cuestión del Sáhara Occidental se refiere principalmente a un proceso de descolonización incompleto y a un derecho a la autodeterminación no realizado, subrayando que, de hecho, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo, según lo estipulado en la Carta de la ONU.
Argelia reitera una vez más que la cuestión del Sáhara Occidental se refiere principalmente a un proceso de descolonización incompleto y a un derecho a la autodeterminación no realizado. De hecho, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, y su pueblo sigue siendo legítimo para ejercer su derecho a la autodeterminación, tal como está consagrado en la resolución 15.4 de 15 de la Asamblea General, que trata sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Y a su vez, la República Árabe Saharaui expresó su profundo pesar por lo que consideró un claro alineamiento de la administración estadounidense con las posturas expansionistas de Marruecos en su contra. La Cancillería saharaui, en un comunicado emitido este miércoles, afirmó que la postura reciente de Estados Unidos contradice la legitimidad internacional y las sentencias emitidas por tribunales internacionales africanos y europeos que afirman que la causa saharaui es un proceso de descolonización, reiterando el rechazo del pueblo saharaui a cualquier intercambio de la causa con posturas o alianzas relacionadas con otros asuntos no específicos. Expresamos nuestro profundo pesar por el claro alineamiento de la administración estadounidense con las posturas expansionistas de Marruecos contra la República Saharaui, lo que constituye una contradicción flagrante con la legitimidad internacional reflejada en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad, así como en las sentencias emitidas por tribunales internacionales africanos y europeos, que no reconocen a Marruecos ninguna soberanía sobre el Sáhara Occidental. Todas estas resoluciones reafirman la naturaleza legal de la cuestión del Sáhara Occidental como un proceso de descolonización incompleto debido al intento del Reino de Marruecos de eludir sus compromisos bajo el plan de arreglo acordado en el Frente Polisario en 1991. La parte saharaui rechaza cualquier vinculación o intercambio de la causa del Sáhara Occidental como una cuestión de descolonización con posturas o alianzas relacionadas con otros asuntos. Y con cada intento de legalizar la ocupación e imponer hechos consumados en los territorios saharauis aumenta la determinación del pueblo saharaui de aferrarse a su derecho inalienable a la libertad y la independencia a pesar de los esfuerzos por desvirtuar su causa. Todos los acuerdos internacionales y las resoluciones de la ONU siguen reconociendo al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo. Comentario a continuación de Belkacem Faid Aishawi. La cuestión del Sáhara Occidental es un tema de descolonización que solo puede resolverse mediante el derecho a la autodeterminación, como establece la ONU en sus resoluciones. Aunque las posiciones de algunos países cambian según sus intereses, el derecho del pueblo saharaui a su territorio, respaldado por la legalidad internacional, sigue siendo inquebrantable, pese a los intentos de imponer soluciones fuera del marco de la legitimidad internacional. El pueblo saharaui ha sido testigo durante más de 5 años de cómo las circunstancias y los acontecimientos han cambiado. Han aprendido de las lecciones políticas y de los cambios que han ocurrido en la región. Los saharauis confían en la fortaleza de su causa y apuestan por mantener su arraigo a su tierra. A pesar de los esfuerzos del régimen marroquí y sus fallidos intentos por obtener reconocimientos falsos que no hacen sino retrasar lo inevitable, el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación se mantiene firme y constante. Las derrotas sucesivas de Marruecos, tanto en la Comisión de Descolonización de la ONU como en la Corte de Justicia Europea, han echado por tierra sus ambiciones y anulado los acuerdos ilegales de explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado. El cambio en la posición estadounidense, francesa, española o de cualquier otro país no significa mucho para el pueblo saharaui, mientras haya una persona saharaui que crea en su derecho a la libertad y la independencia. Los saharauis no ven otra solución a este conflicto que no sea la independencia y, por lo tanto, la primera, segunda, tercera y última opción es la independencia y el establecimiento de un Estado saharaui. A lo largo de 5 décadas de ocupación marroquí del Sáhara Occidental, la causa del pueblo saharaui gana cada vez más fuerza. Generación tras generación, el pueblo saharaui reafirma que su lucha por la autodeterminación es constante y no será sometida a negociaciones ni chantajes.
Y en cooperación regional y en el marco de su visita oficial como enviado especial del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, el ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, ha sido recibido hoy en Túnez por el presidente tunecino Kais Saied. El ministro Ahmed Attaf transmitió al presidente Saied un mensaje del presidente Tebboune sobre el desarrollo de las relaciones argelino-tunecinas y expresó la satisfacción del presidente argelino por el alto nivel de coordinación intergubernamental y de cooperación bilateral entre ambos países. La visita que hago hoy a Túnez como enviado especial del presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, a su hermano el presidente Kais Saied, se enmarca en la consagración de las tradiciones de concertación y la coordinación mutuas. Son tradiciones que unen permanentemente a los líderes de ambos países hermanos. Creo con total sinceridad que esta continua comunicación constituye la característica que marca las relaciones argelino-tunecinas. Puedo decir sin reserva que las relaciones argelino-tunecinas experimentan su época más dorada. El ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, advirtió de que la causa palestina atraviesa la fase más peligrosa de su historia debido a lo que describió como una carrera por eliminarla. Ante estos acontecimientos, Oriente Medio y África han sido y siguen siendo los más afectados. La causa palestina atraviesa actualmente uno de los periodos más peligrosos de su historia, con un desafío existencial cada vez más marcado. Esto es especialmente cierto dada la frenética carrera por eliminar esta causa, en lugar de buscar una solución duradera, acorde con los principios de la legalidad internacional establecidos hace 8 décadas. El jefe de la diplomacia argelina subrayó que, a diferencia de las relaciones argelino-tunecinas, la situación internacional no es prometedora debido al desprecio de las leyes internacionales más elementales. Desgraciadamente, las condiciones que nos rodean a escala regional, continental y internacional no son ni prometedoras ni tranquilizadoras. El actual sistema de relaciones internacionales, tanto políticas como económicas, está en preocupante declive, entre otras cosas por el creciente desprecio de las normas y leyes internacionales más fundamentales. La neutralización del papel de las organizaciones internacionales a su frente las Naciones Unidas en los repetidos reveses que sufre el multilateralismo ante el auge del aislacionismo, la lógica de la fuerza y la propia anarquía. Ahmed Attaf advirtió, por otra parte, del deterioro de la situación en el continente africano en todos sus aspectos y del alarmante aumento del número de conflictos, crisis y guerras en el continente, especialmente en el Sahel sahariano. Del mismo modo, la situación en África se deteriora de forma alarmante en todos los frentes, de seguridad, político y económico. Basta recordar el alarmante número de conflictos, crisis, guerras que dominan hoy el panorama continental, afectando a todas sus regiones y en particular a la región sahelo-sahariana. Ahmed Attaf subrayó el imperativo de la coordinación argelino-tunecina, afirmando la convergencia de las posiciones de ambos países sobre diversas cuestiones continentales, regionales e internacionales. En medio de estas condiciones, la coordinación argelino-tunecina no solo es necesaria, sino inevitable. Me complace confirmar aquí que esta coordinación nunca ha cesado y que estamos en contacto permanente con nuestros hermanos de Túnez, porque nos consideramos en la misma trinchera. Esto se refleja ciertamente en nuestras posiciones armoniosas, coherentes, ya sea sobre la causa palestina, la evolución de nuestra vecindad regional u otros espacios de nuestra pertenencia común. Y siempre en el marco de su visita a Túnez, el ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, se entrevistó en privado este miércoles en la capital tunecina con su homólogo tunecino, Mohamed Ali Nafti, tras lo cual se celebró una amplia sesión de trabajo en la que participaron miembros de las delegaciones de ambos países. Ambos ministros realizaron una evaluación exhaustiva de las distintas actividades y ejes de cooperación y asociación entre los dos países, elogiando los resultados positivos alcanzados a muchos niveles gracias a la reunión regular y periódica de los distintos comités y mecanismos bilaterales, según indica un comunicado del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores.
Volvemos a la actualidad. En Oriente Medio, 8 yemeníes murieron y otros 16 resultaron heridos el martes por la noche en ataques aéreos estadounidenses dirigidos contra la gobernación yemení de Hudaida. Los aviones de combate estadounidenses atacaron 3 veces Jabal al-Shamahi y la red de comunicaciones del distrito de Baudán en la gobernación de Ib, además de una red de comunicaciones del distrito de Debin en la gobernación de Amran y una zona agrícola de la ciudad de Damar en el centro del país. La Fuerza Aérea estadounidense lanzó 22 ataques el martes dirigidos contra zonas de Sana, Marib y Hudaida. El grupo yemení, por su parte, Ansarullah, afirmó este miércoles que sus fuerzas derribaron un avión no tripulado estadounidense mientras se realizaban misiones hostiles en el espacio aéreo de la provincia de Al-Jauf. El portavoz militar de los Houthi, Yahya Sari'a, dijo que las defensas aéreas del grupo lograron derribar el avión no tripulado estadounidense tipo MQ-9 con un misil, subrayando que las operaciones de apoyo a Gaza continuarán hasta que cese la agresión contra Gaza. Nuestras defensas aéreas lograron derribar un avión hostil estadounidense de tipo MQ-9 mientras realizaba una operación hostil en los aerodromes de Al-Jauf con un misil adaptado de fabricación local. Se trata del tercer avión que nuestras defensas aéreas lograron derribar durante 10 días. Las Fuerzas Armadas yemeníes confirman que seguirán con sus operaciones en apoyo a Gaza y en sus misiones defensivas para repeler cualquier agresión contra nuestro país. Y en lo relativo al expediente del nuclear iraní, el presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este miércoles que su país estaba manteniendo conversaciones indirectas con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán. Los comentarios se producen después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera el lunes pasado que los dos países mantendrían conversaciones directas, aunque el ministro de Exteriores de Irán también dijo que las conversaciones se celebrarían en Omán a través de mediadores. Estamos manteniendo conversaciones, como ha declarado el líder supremo. Estamos participando indirectamente con dignidad y orgullo, y con todas las garantías necesarias para demostrar que no perseguimos una bomba nuclear. No buscamos la guerra, pero ante cualquier agresión, con los conocimientos y la capacidad que nuestros queridos científicos iraníes han creado, nos mantendremos firmes cuanto más ataquen. Más fuertes seremos cuanto más amenacen. Más firmes nos mantendremos. No somos agresores, no tenemos intención de atacar a nadie. Y del lado de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro del país anunció nuevas sanciones contra Irán en una medida destinada a impedir que Teherán se dote de un arma nuclear. Las sanciones afectan a 5 entidades y a un individuo por apoyar el programa nuclear iraní, según informó el Tesoro en un comunicado. Entre las entidades sancionadas figuran la Organización de Energía Atómica de Irán y su empresa de tecnología de centrifugado, según el Tesoro. Y sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado el aumento de los aranceles a China hasta el 125%, confirmando que entrarán en vigor de forma inmediata. En un comunicado, Donald Trump subrayó que el aumento de los aranceles a China se debe a su falta de respeto por los mercados globales, según dijo, expresando su esperanza de que Pekín se dé cuenta de que los días en los que destrozaba a Estados Unidos ya no son aceptables ni sostenibles. Y por su parte, China impuso aranceles del 84% a las importaciones estadounidenses en respuesta al nuevo paquete de aranceles impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluía aranceles del 104% a los productos chinos. Pekín dijo en un comunicado gubernamental que los aranceles chinos entrarán en vigor a partir de mañana, pidiendo a Washington que corrija inmediatamente sus prácticas erróneas, cancele todas las medidas arancelarias unilaterales contra China y aborde las disputas a través de un diálogo igualitario basado en el respeto mutuo.
Y en la República Dominicana el número de muertos por el derrumbe del techo del legendario club Jet Set de Santo Domingo en el país siguió aumentando este miércoles mientras las autoridades se afanan por identificar a las víctimas. Juan Manuel Méndez, director de operaciones de emergencia, dijo que se había confirmado la muerte de 124 personas a causa del derrumbe. Las fatalidades aumentan a 124. Se mantienen las mismas cifras que señalamos desde ayer a las 3 de la tarde, traslado de 155. Vamos a continuar la búsqueda, vamos a continuar con los rescates si así aparece. Y también la recuperación necesariamente o desafortunadamente de aquellos que todavía yacen debajo de los escombros. Y con esto concluimos nuestro informativo. Gracias por su atención. Adiós.